Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días, tardes, noches a todas las personas que nos van a ver y o que nos están viendo. Muchísimas gracias por sintonizarnos en un programa más de Tu Nutria Perinatal. Y como siempre, es un placer estar en este programa con la licenciada Cesarina. ¿Cómo te encuentras, Cesarina? Muy bien, gracias a Dios, Juan Luis, contenta de estar aquí una vez más contigo, compartiendo información de valor para toda la familia, para tu gran audiencia. Para nuestra gran audiencia, porque no Nuestra se gran audiencia. olviden que este video también está en el canal de la licenciada Cesarina, que ya saben, al terminar pueden checar abajo los links de sus redes sociales, tanto su canal de YouTube como de Instagram. Igualmente tiene un grupo de WhatsApp donde todos los días tiene un audio para nosotros. Entonces, de verdad, es como que el inicio y seguimos con toda esta info que nos brinda la licenciada. De verdad es un placer colaborar contigo y siempre llevar esta información a toda esta audiencia que la necesita. Y pues el día de hoy tenemos un tema, a lo mejor no es grato, ya saben que en este programa se tocan los dos lados de la moneda, ¿no? Tanto el lado bonito, el lado ¿sabes qué? Viene una nueva personita, viene todo esto padre, pero también nos vamos a centrar el día de hoy y al inicio de toda esta serie de programas en qué pasa cuando un bebé no se logra, cuando esta ilusión, no, esta gran oportunidad de hacer crecer una familia, que ya lo vimos en el programa pasado, ¿no? Tiene muchos rasgos sociales, culturales, psicológicos, esta cuestión de el embarazo, pero ¿qué pasa cuando esto ya se está gestando, se está realizando y al final de cuentas pues se pierde al bebé, sea en el proceso de embarazo o sea en el primer año de vida? Y para esto pues la licenciada Cesarina está aquí con nosotros y vamos a dar esta información juntos. Licenciada. Gracias. Efectivamente, esto no es un tema bonito o fácil de conversar, pero es importante porque es real. A veces tal vez no lo ha vivido de cerca, en primera persona o con un familiar o con un amigo cercano, pero la realidad es que muchos bebés fallecen dentro del vientre de sus madres por múltiples causas, pero también los bebés pueden fallecer, los niños, a poco tiempo de haber nacido, igual por múltiples causas, y en el primer año de vida. Una de esas muertes que nosotros conocemos es como muerte súbita de lactante, que tiene múltiples factores de riesgo o que puede estar relacionado a múltiples causas. Una de ellas puede ser la prematuridad, que haya nacido con alguna condición, por ejemplo, un bebé que tenga bajo peso al nacer, que la madre haya sufrido diferentes enfermedades durante el embarazo, incluyendo una diabetes gestacional o una hipertensión o un cáncer no tratado o muy avanzado, muy agresivo. Entonces, sí, realmente no es un tema bonito, pero es importante porque hay familias que sí viven esta realidad y es algo de lo que no se habla mucho. Entonces, esto tiene un gran impacto emocional, no solamente por el acontecimiento en sí mismo, porque perder a un hijo, solamente puedo imaginarme que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, es como el dolor más importante, más impactante, porque va contra la naturaleza. Uno tiene la concepción por la evolución humana de que los padres fallecen primero y luego los hijos, pero cuando es un hijo el que fallece, entonces desestabiliza toda la familia, todo el aspecto emocional, social, eh, cotidiano de una familia. Y dependiendo de cómo haya sido esa pérdida, dependiendo de las expectativas que se tuvieron antes, dependiendo de la edad gestacional o la edad del hijo que se pueda perder, va a ser
el impacto que va a causar en la persona. Por supuesto, depende también de la red de apoyo, cómo se va a hacer, pero de que impacta, impacta y mucho. Entonces, es importante visibilizar estos temas como una forma de ser solidarios con las familias que viven esta realidad, pero también me gusta verlo desde un punto de vista también, si se puede, de prevención, porque hay otra condición que se llama síndrome de alcoholismo fetal, que es un grupo de condiciones que se pueden desarrollar en los niños dentro del vientre materno y que se manifiestan conforme el niño va creciendo, cuando durante el embarazo se toma alcohol, especialmente en el primer trimestre. Esto afecta mucho el desarrollo general de los niños y esto puede, entre otras cosas, puede ocasionar una muerte tanto dentro del útero de la madre antes del nacimiento como después. Entonces, en este punto es importante visibilizar estos temas para hacer como una especie de prevención, porque el alcohol está completamente contraindicado durante el embarazo, durante la lactancia, y también en esas parejas se les suele pedir que reduzcan el consumo y la frecuencia cuando están en un proceso de buscar un embarazo. Y por supuesto, también visibilizar y conversar estos temas es para acompañar a esas familias, para que en algún sentido se puedan crear programas, se pueda extender la información para acompañar a esas familias, porque muchas familias viven este duelo en silencio, especialmente las madres. A veces los dos, tanto el padre como la madre, lo viven de manera diferente, aunque es impactante, pero en el caso de las madres se suele vivir muy hacia adentro y esto puede llegar, incluso si no se maneja de forma adecuada, a una depresión o a una condición mayor. Entonces, la intención de conversar sobre estos temas es que podamos entenderlos un poquito mejor y acompañar a las familias que viven esta realidad. Sí, así es. Justamente el factor por el cual puede no llegar un embarazo a término, que es el famoso embarazo pretérmino, es multifactorial. Y si lo vemos desde este punto científico que me gusta más, molecular y todo este tipo de cosas, vemos que el ambiente donde se desarrolla el embarazo está lleno de contaminantes, está lleno de algún tipo de radiación, está lleno de muchísimas situaciones, ¿no? Inclusive hace muchísimo tiempo acá en el norte de el país, los bebés que estaban naciendo ya nacían con tumores, ¿pero por qué? Porque el agua pues estaba contaminada, ¿no? Entonces la prevalencia de que estos niños pues vivieran era muy poca, ¿no? Entonces viene este aspecto. Otro aspecto muy importante y que nos concierne a nosotros como nutriólogos es la alimentación de la madre. Al final de cuentas, si viene una mami desnutrida, ¿no? Pues tiene riesgo de que el producto no se logre, porque al final de cuentas, este producto necesita un sustrato, ¿no? Necesita alimento, y el principal alimento lo va a adquirir gracias a toda la dieta materna. Entonces, pues tiene alta probabilidad de que no se logre, o si se logra, que tenga un bajo peso al nacer, por lo tanto el sistema inmune está comprometido y sale a este mundo externo que, como ya vimos, tiene muchísimos factores que pueden ahí involucrarse para que el bebé pues no termine este primer año, que es la muerte de cuna, ¿no? Y que bueno, es una serie tan compleja como lo veníamos viviendo desde el programa pasado, en donde el desajuste va a dar a toda la familia. Como vimos, la concepción siempre es algo tan hermoso y tan bonito, porque al final de cuentas viene como a alegrar esta parte, ¿no? En el que ya hay un miembro más, hay una semillita y todo muy bonito y todo muy padre, ¿no? Pero viene este aspecto en donde causa un shock
tanto para la mamá, tanto para el papá, que estamos hablando de la familia nuclear, o sea, no de toda la familia completa, la familia nuclear, y que en el caso de que ya tengan un hijo, pues también va a afectar al niño. Y yo siempre lo veo de esta situación porque se vivió un caso muy, muy cercano, ¿no? En el que el niño preguntaba, ¿y mi hermanito? O sea, ¿qué pasó? Mi mamá estaba gordita, ¿no? Y de repente ya no, y ya la veo triste, y a mí me dijeron que yo iba a jugar con él, porque también, o sea, los papás al hermano mayor le dan este título de tú lo vas a cuidar, tú le vas a enseñar, tú le vas a... Y de repente... tu mejor amigo. Exactamente, ¿no? Y de repente, pues, ya no sucede y no hay una comprensión en esta etapa infantil. Cuando es adolescente, pues tenemos algo súper en contra, que es esta parte de adolescencia, está adoleciendo algo, ¿no? Que es esta etapa, sí, de mucho estrés, mucho juego hormonal, en donde a lo mejor esta personita, ¿no? Ya que está más grande, imaginemos 12, 13 años, dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo se puede ir una vida tan joven? Y es un preludio de emociones en la familia bastante compleja. Claro que sí, cierto. Ponerle nombre a los sentimientos, entender la vida y la muerte es muy complejo, incluso para un adulto. Entonces es muchísimo más para un niño. Pero ¿qué pasa? En el caso de los niños, en algún sentido es mucho más fácil el manejo, especialmente dependiendo de su edad. De 7 años hacia abajo, ellos no necesitan mucha información y a pesar de que haya este tema de las expectativas, las ilusiones, la información que se le ha dado a los padres, el involucramiento de ese niño durante el embarazo, por ejemplo, o que ya haya conocido a su hermanito porque haya nacido y luego falleció, se puede manejar hasta cierto punto de una forma un poco más fácil, porque realmente quienes más viven el duelo son los padres y especialmente la madre, pero eso no quita que el resto de la familia pueda vivir este duelo. Entonces, cuando es un embarazo el que no logra llegar a término, en algún sentido no se ha podido dar esa conexión tan fuerte como si ya el niño hubiese nacido, llegó a casa, comencé a jugar, lo conocía, lo miré a los ojos, participé en su cuidado. Entonces, durante el embarazo, si la pérdida se produce aquí, en algún sentido es un poquito más fácil explicárselo a los niños, especialmente de 7 años hacia abajo, porque no ha habido esta conexión tan grande. Y a un niño menor de 7 años no es necesario darle tantos detalles, tanta información. Más bien uno le da una explicación sencilla, corta, muy puntual, y en lo que más uno debe prestar atención es en ese comportamiento o en esas manifestaciones después. Por ejemplo, una forma sencilla de decírselo a un niño es que su hermanito que estaba en el vientre de mamá, falleció, se le puede decir a sí mismo, porque incluso también una de las cosas que complica el aceptar la muerte es que uno no llama las cosas por sus nombres y utiliza como mecanismos que crean tabúes y mitos alrededor del tema de la muerte, que es completamente normal y natural como la vida. Entonces, a un niño menor de 7 años, dependiendo, porque si tiene, por ejemplo, menos de 4, por ejemplo, se le puede decir algo tan sencillo como tu hermanito falleció, estaba en el vientre de mamá, pero ahora ya no está vivo, siempre va a estar en nuestro corazón, va a seguir siendo alguien importante dentro de nuestra familia y nosotros siempre lo vamos a recordar, él va a estar en nuestro corazón, que eso es algo que también ayuda a que no solamente la información se pueda asimilar, sino también que se pueda continuar, aún con el dolor, se pueda continuar la vida. Entonces, si es un niño más grande, por ejemplo, de 5, 6, 7 años, dependiendo de su nivel de conocimiento, dependiendo incluso de su nivel de madurez emocional,
se le puede ir dando un poquito más de información y se puede trabajar también el tema de que participe en los rituales funerales. Eso es muy importante para que se pueda elaborar este duelo y no haya misterio, mitos o tabúes alrededor de la muerte. Pero es importante también respetar las decisiones de ese niño, porque si uno pudiera, por ejemplo, como padre, y eso es una decisión muy personal de cada familia, a un niño de más de 7 años se le puede preguntar si desea ir a la funeraria, si desea ir al cementerio, que ahora con este tema de la pandemia eso se limita un poquito, porque por el tema del distanciamiento y todo eso, concluir o trabajar esos rituales, pero se le pregunta si tenemos la posibilidad, se le pregunta si desea ir, se le prepara para que sepa lo que va a encontrar en la funeraria, personas llorando, personas tristes, un ambiente de silencio. Este tipo de cosas se le va a decir para que de alguna manera vaya anticipándose lo que va a encontrar. Y es importante que haya apoyo de toda la familia en esta parte para que ese niño se sienta contenido, no solamente durante el proceso, por ejemplo, de la funeraria o del cementerio, porque tal vez papá y mamá van a estar muy sumergidos dentro de su dolor y dentro de su proceso, entonces debe haber otro adulto cuidador que acompañe en algo tan sencillo como que el niño quiera ir al baño o que el niño quiera llorar o esté preguntando por su papá y su mamá. Entonces es importante manejar esta parte. El tema de los rituales también ayuda bastante, tener como una especie de recuerdo, algo que podamos conservar, algo físico, ya sea, por ejemplo, una fotografía si ya el niño nació o una sonografía si fue dentro del vientre de mamá, tal vez alguna ropita, tal vez como algunas personas que hacen como una especie de escultura con yeso, por ejemplo, de la mano o del piecito o del vientre de la madre. Entonces, ese tipo de recursos ayuda a que en algún sentido se pueda comprender mejor por parte del niño. Algo que estábamos comentando antes es utilizar, por ejemplo, la naturaleza para explicarle la muerte a un niño. Por ejemplo, la época uno se lo puede explicar con las estaciones del año. En primavera, que están naciendo las flores, cómo crecen, cómo se desarrollan, y luego en otoño, cómo luego de concluir su ciclo, luego de haber tenido un propósito, después de haber cumplido su función, entonces esa hoja cae. Eso facilita mucho para que los niños puedan comprender el proceso de la vida y de la muerte de una forma sencilla. Es importante estar pendiente de sus comportamientos, porque esto genera un cambio en las rutinas. Hay una desilusión en algún sentido, hay una pérdida de expectativas, de ilusiones y de sueños. Entonces, eso genera un cambio en la dinámica familiar y en la estructura emocional. Entonces, ¿qué vamos a tratar de buscar o de identificar en los niños? Si hay algún tipo de cambio en su ritmo de sueño, en su ritmo de alimentación, en su comportamiento, si se muestran más aislados, más callados, apáticos, o si por el contrario se muestran muy inquietos, se muestran irritables con algunas conductas agresivas. Eso pueden ser síntomas propios del proceso de duelo, de pasa algo dentro de mí emocional que yo no lo comprendo por completo porque soy un niño con pocos recursos emocionales desarrollados. Entonces yo necesito el adulto que me explique lo que está pasando, que me contenga de forma emocional. Y aquí hago un llamado también a los padres, no solamente para ellos mismos, sino también para el manejo con los niños. No está mal llorar delante de los niños. Está mal intentar hacerse el fuerte todo el tiempo para que mi hijo no me vea triste. Si es un niño pequeño o si es un niño más grandecito o si es un adolescente. Necesitamos visibilizar y mostrar nuestras emociones porque eso es un punto de partida para que los niños entiendan que está bien sentirse triste, que es normal las pérdidas, que está bien sentirse enojado como parte de los procesos del duelo. Entonces a veces los padres por desconocimiento intentan en su buena fe que su hijo tal vez no se sienta triste, no sufra y muestran una postura de firmeza, de mucha fortaleza y se guardan y reprimen esas emociones
sin saber que los niños están aprendiendo esto mismo y las emociones que no se pueden expresar, entonces puede que lleguen a salir de una forma inadecuada, con un comportamiento inadecuado o incluso con alguna enfermedad. Entonces es importante que los padres, si lo necesitan, puedan recibir apoyo en esta parte para trabajar el duelo. Sí, justamente con una colega que es tanatóloga, ¿no? Al principio de año dimos pues sí, un video, ¿no? Lo voy a poner en la cajita de descripciones para que lo vean, de los ritos funerarios y la etiqueta que se debe de tener en este momento. ¿Por qué? Porque muchas personas te quieren abrazar, te quieren dar palabras de consuelo y justamente llega un punto en el que dices, yo quiero estar con mi familia, quiero estar con mi dolor y no le puedo poner toda la atención a las personas, ¿no? Acabo de perder un hijo, ¿no? Acabo de perder un ser que yo ayudé a crear en el caso del padre, estuvo dentro de mí en el caso de la madre, era mi compañero de vida en el caso del hermanito, si lo había. Entonces, yo quiero como tocar esta parte por el público que nos va a ver en general, en el que tengan un poquito de discreción y de respeto a la situación. Prudencia. Exactamente, porque a veces, al menos aquí en México, no sé, en otros países, somos de, ay, lo siento mucho, y llega el compadre y la comadre, y llega la tía, y llega todo, y dan el pésame, cuando justamente la tanatóloga nos decía, a veces la mejor ayuda que puedes dar es no diciendo nada y simplemente quedarte sentado, porque la presencia va a hablar mucho. Solamente pregunta, ¿necesitas algo? Y si necesita algo, le traes, no sé, una cobija, una taza de café, una taza de té o lo que necesite en ese momento y te retiras. No estás con el hecho de ¿quieres platicar? ¿Quieres hablar? Porque en ese momento lo menos que quiere una persona que acaba de perder, ¿no? A ese ser que se gestó, que tenías muchos planes, ¿no? Literalmente yo lo veo con las mamis y tú lo has de saber, ¿no? De que cuando crezca, ¿no? O sea, le está en un botoncito en el vientre y tú ya estás de, cuando crezca, no sé si vayas a ser la mejor bailarina o la mejor boxeadora o el mejor patinador, pero yo voy a estar aquí para abrazarte y tus logros. Y yo veo, ¿no? Que proyectan tanto que justamente en el momento en el que hay una pérdida, pues toda esa proyección, toda esa ilusión, pues viene abajo y en el que tú estás asimilando toda esta conglomeración de emociones y todavía tienes que estar consciente de la situación hasta cierto punto, que puede ser y ha pasado que tanto es el dolor que literalmente tu misma mente te desconecta para no sentir, ¿no? Y volvemos a esto mismo, estás en un shock y bajo esta estimulación forzada que hace la gente externa de, oye, ¿estás bien? Oye, te abrazo, oye, todo esto, pues al final de cuentas, fuera de broma, no disfrutas tu luto, no dejas que este luto tenga todo este camino, ¿no? Todas estas fases, sino que tienes que estarle poniendo atención y volvemos a una carga social que a lo mejor van a decir, ay, ¿cómo hablan estos licenciados que la carga social, ¿no? Pero es que también involucra el hecho de que, ay, es que no nos está poniendo atención. Ay, es que al final de cuentas es una malagradecida, es un malagradecido. Venimos nosotros a mostrarle nuestro dolo
y no nos pela cuando la situación es que, ¿cómo vas a poner atención a algo externo si mi núcleo que es mi pareja, que soy yo, si hay un hijo antes, o sea, mi primogénito los hijos que sean, estamos pasando por un proceso, ¿cómo quieren que ponga atención a esto? Entonces, lo pongo en este video también visible porque no solamente nos van a ver mamis, nos van a ver futuras mamis, no, nos van a ver estas mamis o papis que al final de cuentas, espero nunca les pase, pero se presenten hasta ante esta situación con una amiga, con un amigo, con una compañera de trabajo, con esos, y sepan cómo manejar el asunto, que el mejor apoyo que puedes dar es eso, justamente, el estar sentado, el acompañar, preguntar si necesitan algo, y como tú lo dices, si está el infante, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Te lo cuido por un momento, porque también necesitas, o sea, uno con la pérdida necesita respirar, no estar pensando tanto en este infante, que esa carga, ¿no? Porque al final de cuentas es una carga emocional en ese momento, pues sea subrogada por otra persona algunos instantes, y que ya, ¿no? Cuando el niño, sea necesario o quiere estar con mami o con papi, pues otra vez vuelva a ese núcleo y volver a vivir ese dolo juntos, ¿no? Claro. Es muy importante esa parte que tú dices de cómo deben manejarse las personas alrededor, porque lo que está viviendo esa persona en duelo es un desconocimiento de lo que está pasando dentro de sí, que eso es una de las cosas por las que hace muy difícil uno hacer un duelo en esta etapa, por el nivel de expectativas que uno tiene hacia el presente y hacia el futuro. Dicen que en cuanto más pequeños son los hijos, más difícil se le hace a los padres para asimilar esta pérdida. No es que si se te muere un hijo que tiene 40 años, tú lo vas a vivir más relajado, pero uno con estas expectativas, con estas ilusiones, uno dice, pero era una persona que tenía toda una vida por delante. Entonces, ese torbellino emocional que hay en los padres, que puede llegar a ser más intenso en las madres por esa conexión con el embarazo, es más difícil. Entonces, esa persona que está viviendo ese duelo, lo que más necesita es tiempo para comprender todo lo que está pasando, porque incluso hay una parte de las muertes prenatales y postnatales que no tienen una explicación médica. Y cuando no tiene una explicación médica, entonces tú te quedas en tu mente, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque incluso puede llegar a pasar que la madre se culpabilice. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que comí? ¿Qué fue lo que dejé de hacer? Entonces, todos esos pensamientos están en una persona a una velocidad impresionante al mismo tiempo. Y lo menos que está pensando esa persona es en las visitas que le van a llegar, cómo los va a atender, qué van a pensar, qué pueden sentir. No, yo estoy concentrada en mi dolor, en mi pérdida, que es importante y es impactante. Entonces, una recomendación para los familiares que están en el entorno es, por una parte, acompañar a esos padres, darles su espacio de que puedan vivir ese duelo, estar pendiente a que puedan necesitar, estar al pendiente de otros niños, si hay otros niños, para que en ese momento se pueda delegar el cuidado de otros niños, si son pequeños, si son más grandecitos, si son adolescentes, si están escolarizados, si están en una disciplina de algún deporte, si tienen alguna condición de salud, su cuidado en sentido general. Los padres en duelo necesitan mucho apoyo para el cuidado incluso también de la casa, porque en lo que menos está pensando una pareja en duelo, una mamá o un papá, es en que ya hay que limpiar, en que hay que pagar la luz, el teléfono, el agua, que hay que cocinar, que ya las cortinas están sucias, hay que cambiarla, todo ese tipo de cosas. El padre y la madre en duelo no están pensando en eso, y en ese tipo de momentos o en ese tipo de circunstancias es donde las personas allegadas pueden ofrecer su apoyo. De forma directa, hay personas que no les gusta mucho el contacto físico, por ejemplo, de que tú le estés abrazando, que le tengas la mano agarrada, que lo estés besando. Hay personas que
en ese sentido se manejan como con un poquito más de intimidad. Pero aún sea una persona muy táctil, por decirlo de una manera, que sí le gusten los abrazos, los besos, la cercanía, en ese momento es importante respetar y hasta cierto punto guardar las distancias. Lo más que se puede recomendar es una mano en el hombro, tocarle la mano a esa persona, pero con discreción y con cierta distancia, siendo receptivo o estando pendiente de las señales que esa persona me va dando, si desea mi cercanía, mi toque o no lo desea. Y si no lo desea, no lo tomen como algo personal. Ah, es que él no me quiere a mí que yo la abrace y otra persona sí quiere que la abrace. No, es que esa persona en ese momento, sus pensamientos están en otra dirección. Entonces, no tomarlo de forma personal nunca. Si esa persona también necesita apoyo en el cuidado de la familia, que le lleven una comida, que le acompañen, por ejemplo, si tiene un trabajo, si tiene proyectos, apoyarlo en esa parte. También es importante la familia estar pendiente. En esos primeros momentos, uno lo que debe procurar es de que ese papá o esa mamá que están en duelo puedan comer, que tomen agua, que aunque sea difícil, traten de descansar, de dormir un poco, tratar en la medida de nuestras posibilidades, quitarle preocupaciones, no hacerles preguntas de qué tú crees que puede hacerse con esta comida, con este cuidado, con el mantenimiento de la casa. Es importante también darle su propio tiempo, porque en las etapas del duelo son diferentes, pero no son lineales. Yo no voy de un shock o de una depresión a la aceptación en línea recta. A veces yo puedo entrar en un momento de ira y pasar a la reconciliación o a la aceptación, pero esto es muy diferente y eso va a variar mucho de una persona a otra. Depende del tipo de personalidad de cada uno, depende de su red de apoyo, depende de cuáles hayan sido las circunstancias alrededor del fallecimiento de ese bebé, ya sea dentro del útero o ya que haya nacido. Es importante darle su espacio, darle su tiempo. Otra cosa que pueden hacer las personas allegadas, familiares y amigos, es cuidar los comentarios que hacen, como eres joven todavía, puedes tener más hijos, Dios sabe por qué se lo llevó, por lo menos lo disfrutaste un poquito, hay parejas que ni siquiera pueden concebir. Entonces, todo ese tipo de comentarios lo que hace es que laceran más a nivel emocional a esa mamá, a ese papá o a esa pareja. Entonces, lo menos que podemos decir es, estoy contigo, cuando necesites apoyo, estoy aquí, si necesitas algo, eso es todo lo que esa persona en ese momento necesita escuchar. Nada de consejos, nada de qué hacer, por ejemplo, si se compró ropitas para el bebé, ya sea porque haya sido en el vientre de mamá o porque ya haya nacido, bueno, vamos a regalar todo eso. No, eso es algo que lo van a decidir los padres en su momento y no se deben apresurar en este momento porque tal vez se deshacen de una serie de artículos personales, materiales, de manera apresurada y eso interrumpe hacer el buen proceso de duelo. Es importante que la pareja, ya sea que esté en pareja o que sea un papá soltero o una mamá soltera, cual sea la circunstancia, que se dé su propio tiempo y que la familia acompañe a que viva este proceso, que llore todo lo que necesita llorar, que no hable por el tiempo que necesite no hacerlo. Si quiere hablar muchísimo, eso está perfecto. Verbalizar los sentimientos y las emociones ayuda, pero si esa persona no está lista o porque ha vivido esto como un shock muy grande y no le salen las palabras, entonces en algún sentido podemos acompañar con el permiso de esa persona y dependiendo de su receptividad, tal vez con paseos, con música, con algún tipo de ejercicio. También puede ser escribiendo una carta, eso puede ayudar bastante, pero nunca presionar a ese papá o esa mamá en duelo para que deje de llorar, para que lo supere. Porque incluso el duelo, en algún sentido, hay personas que lo pueden superar o pueden aprender a vivir con él más fácil a los 6 meses, pero hay otros que les puede tomar 1 año, 2 años, depende de cada persona. Entonces, respetar los tiempos es importante, respetar las decisiones de esa pareja es importante, respetar la dinámica familiar también es importante. Si esa familia no quiere hablar, si no quiere hacer rituales funerarios
tradicionales, por ejemplo, como una misa, eso hay que respetarlo. Si quieren, por ejemplo, si fue un bebé pequeño, si quieren hacer cremación, si quieren hacer sepultura, todo ese tipo de cosas es decisión de la pareja. Y en esos momentos, en esas decisiones importantes, lo más que uno puede hacer es acompañar y tratar de opinar lo menos posible. De hecho, hay una canción que dice, mucho ayuda el que no molesta. Sí, al final de cuentas, que bueno que compaginamos en eso, ¿no? Porque al final siempre hay muchas expectativas y yo aquí otra forma en la que lo podría abordar para los niños, ¿no? Ya que se nació y en el caso de que hay una pérdida de un segundo hijo, es que desde el principio enseñarles el proceso de la muerte, pero como tal, ¿no? Hablar con ellos y de una forma súper sencilla, como lo explicabas de la naturaleza con las estaciones, es muy válido. Otra estrategia que a mí me funcionó mucho cuando me tomé algunos cursos de psicología infantil fue en enseñarles la responsabilidad y el cuidado de un ser humano con un pez o con un pequeño hámster, ¿no? Darle la responsabilidad de darle de comer, darle sus cuidados, ¿no? Y que inicia su ciclo y que termina su ciclo, ¿no? Porque al igual que esto viene el proceso de que si el bebé pues se gestó, no es de, mira, a tu hermanito lo vas a cuidar, se le tiene que alimentar, o sea, al final de cuentas también es un ser vivo, ¿no? Y que en algún momento, ¿no? En muchísimos años, todos tenemos que transitar por estas etapas, ¿no? Y viene otro punto súper importante que yo quiero preguntarte a ti. ¿Es idóneo mencionarles la palabra muerte a los infantes? ¿Por qué? Porque los latinos por lo regular utilizamos mucho las metáforas de tu hermanito ya está en el cielo, ¿no? O tu mamá ya está en el cielo, o ya se fue con Dios, ¿no? Y siempre tratamos de aminorar mucho este momento que es parte de la naturaleza, que es el trascender, ¿no? Yo sí lo veo idóneo, ¿no? Porque al final de cuentas siempre estás diciendo las cosas con su nombre y bajo un contexto serio, pero algunas personas o colegas, ¿no? Que se dedican a esta etapa infantil dicen, no, no es idóneo porque al final de cuentas, déjalos crecer con fantasía, déjales la metáfora para que ellos puedan entender. Y bajo lo que yo he vivido de tantas mamás que he atendido con niños desde 2 años hasta adolescentes que las acompañan, ¿no? Los niños, créanme que me sorprende la cantidad de lucidez que tienen de las palabras. O sea, son personas que saben entender perfecto el contexto y que ellos mismos van estructurando una idea y la van asimilando. Entonces reitero la pregunta, ¿es correcto darle estas metáforas a los niños cuando alguien trasciende? Lo importante es no mentir, lo importante es no dar esperanza de que esa persona va a volver. Lo importante es que no se vayan a crear tabúes, por ejemplo, que en el contexto, por ejemplo, religioso, de que Dios se lo llevó, porque eso entonces en su momento puede causar, tal vez no en ese momento de la vida, pero después de que Dios se lleva a las personas porque puede llegar a ser malo y se puede catalogar. Entonces, el uso de las metáforas, el uso de los ejemplos va a depender del niño, porque cada uno es diferente, va a depender de su edad. Pero aprovechando eso que tú dices de que los niños comprenden bastante bien y como una forma de hacerlo más sencillo, es mejor ser propiamente lo más sencillo que se pueda, sin abundar mucho, sin un discurso muy elaborado.
yo soy partidaria de llamar las cosas por su nombre, no solamente las partes del cuerpo, que a veces con los niños pequeños llamamos los genitales por otros nombres y eso luego ya crea confusión, sino también temas tan importantes como la vida y como la muerte. Yo puedo recomendar usar la palabra falleció o murió, pero eso va a depender incluso también de cada familia. Uno como profesional puede hacer recomendaciones, pero lo que decida cada familia es lo que está bien para ellos, lo que le funcione a ellos. El profesional lo que hace es que acompaña. Yo le puedo dar algunas orientaciones y decirle, por mi experiencia de la personalidad, qué puede ser más favorecedor, pero al final del día todo depende de la familia y sus creencias, que eso hay que respetarlo y va a depender de las características de los niños, porque lo que funciona con un niño no funciona con otro. Entonces, tal vez a un niño tú le puedes, por ejemplo, utilizar las metáforas de que se fue de viaje, pero hay otros que lo pueden interpretar como que va a volver y se queda con esa ilusión. Entonces, eso es lo más importante, no mentir, no dar esperanzas, porque aunque tú tengas creencias de la reencarnación, eso es algo muy personal tuyo. Y aún tú como padre puedes, en algún sentido, tienes la patria potestad de decidir qué le enseñas y qué no a tus hijos. Es importante saber que todas las cosas que se dicen y se hacen en la infancia dejan una huella y se registran. Entonces, a veces uno tratando de adornar mucho las cosas, lo que hace que lo empeora a largo plazo. Entonces, mi recomendación es ser lo más sencillo posible, un discurso no tan elaborado, llamar las cosas por su nombre. Y en los niños mayores de 7 años se le puede hacer preguntas. ¿Qué más tú quieres saber? Me expliqué con claridad. Fue, por ejemplo, eh, me expliqué con claridad, fue suficiente para ti, hay algo más que tú quieras saber, y eso como más o menos como jugando a devolver la pelota, para uno saber qué necesita el niño, para saber su nivel de comprensión, pero sobre todo para cuidar de que no se vayan a fomentar miedos o temores irracionales, que eso se pueda entonces convertir en conductas inadecuadas, por ejemplo, como temor a la oscuridad, temor a la soledad, y que luego ya, por ejemplo, vayan a querer dormir con sus padres, que no quieran dormir solos. Entonces, todo esto se va a manejar dependiendo de la edad del niño. Se puede también utilizar que ellos participen haciendo cartas, haciendo tal vez algún dibujo. Eso ayuda a que ellos puedan externalizar sus emociones, a organizar sus pensamientos y a darle en algún sentido, valga la redundancia, sentido a la vida de esa persona, ese propósito. Es importante, yo creo que es muy importante reconocer y saber que aunque una persona haya fallecido, ya sea en el vientre de su madre o en cualquier otra etapa de su vida, recordar que esa persona siempre va a ser parte de la familia. Yo no voy a detener mi vida porque falleció, pero tampoco voy a negar la existencia de esa persona en mi vida. Esa persona tiene un lugar en nuestra familia. De hecho, cuando nosotros hacemos abordaje psicológico, sea este el motivo o no de consulta, preguntamos si hay algún fallecido en la familia, porque a veces un duelo no resuelto o mal manejado puede hacer que esa persona fallecida tenga un lugar o muy presente o se reprima, y eso entonces ocasiona malestar emocional y que eso se pueda convertir después en una depresión o en una ansiedad o en una adicción. Entonces, en el caso de los niños, ser lo más sencillo posible. Si los padres no están en condición emocional para responder las preguntas de ese niño, para acompañarlo en su contención emocional, porque las respuestas de los niños van a variar, incluso de los adolescentes. Un adolescente, por ejemplo, se le puede cronificar su rebeldía, porque hay cierta rebeldía durante la adolescencia que es normal. Entonces, puede llegar a fomentarse este sentimiento de que la vida es injusta, de que la vida es cruel y aumentar su rebeldía y su resistencia a las reglas, al orden, a, a figura de autoridad. Entonces, en esos casos, si los padres reconocen que estas manifestaciones en los niños se hacen más intensas y se hacen prolongadas y afecta el desarrollo de los niños, es importante buscar ayuda de un profesional.
Sí, yo tengo algo muy latente de los colegas aquí en México. Bueno, ya tuvimos oportunidad de hablar con la licenciada Valeria en otro video. Este, y me queda muy taladrada una frase que yo se lo expresé a otro colega que hice un video de ansiedad con él, que también se los dejo. Es lo siguiente: si una emoción perdura por más de 21 días, es necesario realizar alguna intervención, ¿no? Emoción estamos hablando tanto positiva como negativa, ¿ok? Entonces, si alguna situación que salga de la norma, incluyendo el luto, por más de 21 días, yo les hago una extensa invitación a que se acerquen con un profesional de la salud emocional, porque no es idóneo tener esto dentro y vamos a un aspecto, ¿no? Que es muy tangible. Nosotros no estamos aquí para sobrevivir, sino para vivir. Y el simple hecho de no tener esta tranquilidad o irla trabajando, ¿no? En todo este proceso de luto, se vuelve algo patológico, se vuelve algo que al final de cuentas va a desencadenar muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, que ahí nos metemos inclusive, como dijo la licenciada, ¿no? Miedo a la oscuridad o a sentirse solo. Ya puede evolucionar no a un aspecto psicológico si no se trata a tiempo, sino a un psiquiátrico en el que se tiene que dar una medicación. Y si no pasamos por la etapa psicológica, si nos vamos directo al psiquiátrico porque el dolor es bastante fuerte, está bien, ¿no? Pero seguirlo llevando con una terapia psicológica, ajá, o psicoterapéutica, porque no podemos también depender de los fármacos que nos hagan sentir bien. Vuelvo a esta frase: aquí venimos a esta vida, a este mundo terrenal, a vivir y no a sobrevivir. Entonces tenemos que ir afrontando las situaciones, porque de verdad llega un punto en el que necesitamos vivir nuestro día a día. Y como dijo la licenciada, ¿no? Aquí llega un punto de hacerlo visible, ¿no? De siempre, si hay una pérdida, recordar que ese miembro que se fue siempre va a ser parte de la familia. Y como dicen, ¿no? Que no haya tabúes, no haya secretos, no haya el hecho de mimetizar, ¿no? Sino que de verdad hablar con claridad y por supuesto, ¿no? Si algo está mal, abordarlo, porque y van a decir que qué onda, ¿no? Pero hay mamás que guardan las cenizas de sus hijos por muchísimos años. Se vuelven abuelitas y siguen teniendo las cenizas del bebé que perdieron cuando eran jóvenes, ¿no? Y es algo que dices, ¿qué está pasando? No hubo un proceso de asimilación y me ha tocado ver en casas, ¿no? De que no toques esa urna porque está bien. No, sin ningún problema, ¿no? Y se respeta, ¿no? Y uno no va a estar como profesional de, mira, te llevo a... No, sino se respeta la situación y en el momento que la persona quiera o necesita ayuda, para eso estamos nosotros, ¿no? Pero sí tener esta conciencia de que cuando algo no está bien, de verdad, acudir a un profesional. Reitero, hay que vivir y continuar nuestra vida, no hay que sobrevivir. El manejo de la muerte va a depender de la cultura.
porque hay culturas en los que se hacen unos rituales que son muy diferentes a otras culturas. Entonces, depende mucho de este factor y, por supuesto, de las propias tradiciones de la familia y de esas características de personalidad. El duelo, como dije anteriormente, tiene diferentes etapas y no son lineales. Y una persona se puede tardar más que otra en elaborar, si se quiere decir, este duelo y aprender a vivir de una manera distinta, que eso es al final lo que uno espera que se logre. Muy bien, como tú dices, no nos aferramos, respetamos la vida, pero no nos aferramos a ella. O sea, no estamos buscando la muerte, pero tampoco nos aferramos de una manera irracional a la vida, porque si hay algo que tenemos seguro es que vamos a fallecer. Que no es bonito, eso es verdad. Pero incluso yo les recomiendo a las personas, aunque suene cliché, el vivir el día a día. Y a veces los duelos que son más difíciles de elaborar son con esas personas con quien tal vez tú tienes temas pendientes o tuviste temas pendientes que no pudiste tal vez en algún sentido expresar, hacer. Y esto suele pasar más cuando hay una pérdida de un bebé tan pequeño, ya sea en el vientre de la madre o nacido, porque no tuve la oportunidad como me hubiese gustado, como yo lo esperaba de hacer. Entonces como que me quedé inconclusa en ese proceso. Pero a pesar de que hay diferentes etapas del duelo que no son lineales en la forma en la que se vive y que cada persona tiene su tiempo para elaborarlo, esa parte que tú dices de que no podemos pasar mucho tiempo en una emoción, está bien pasar de una emoción a otra a lo largo del día, a lo largo de la semana y a lo largo de la vida. Las emociones se viven, no se reprimen de ninguna manera. Entonces es importante resaltar esto, permitir que las personas puedan expresar esas emociones y no solamente darles el permiso, yo como familia o yo como allegado, de no reprimir el que llore, el que hable, el que se quede callado, sino también hacer una invitación en su momento con respeto, con prudencia, con empatía. ¿Te gustaría conversar de esto? ¿Qué te gustaría que se haga con esas pertenencias del bebé o de ese hijo? Darle ese permiso para que se pueda desahogar, pero esto no se apresura de ninguna manera y es importante que la persona viva su proceso como lo entienda y el entorno va a acompañar porque el que está en duelo, ese papá o esa mamá, tal vez no percibe la realidad de una forma igual que el que está afuera, que no fue quien perdió un hijo. Entonces, en esas primeras semanas, tal vez en esos primeros días, la prioridad es que esa persona, por ejemplo, se alimente, que dentro de lo que se pueda descansar, que no perturbarlo con cosas que pueden hacer o que se puede delegar a otras personas. Conforme va pasando el tiempo, tal vez cuidar de que esa persona poco a poco se pueda reintegrar a sus diferentes actividades y le ayudamos a que pueda entender que no es que va a olvidar a su bebé, porque a veces lo que le queda a una madre o a un padre es ese dolor, ya que no tiene al bebé, entonces se aferran a ese dolor y dicen, pero es que si yo me doy el permiso de sentir alegría por otras cosas, incluso cuando hay otros hijos de que pasan de curso, de que cumplen años, etcétera, si yo me doy el permiso de sentir otras emociones y abandonar mi tristeza, abandonar mi duelo, entonces me voy a olvidar de mi hijo que falleció. Pero no es así como sucede. Entonces uno invita a que esa persona pueda conservar ese recuerdo y que pueda conservar a esa persona importante en su corazón, pero también invitarlo y acompañarlo a que pueda seguir viviendo. Y el reto mayor es aprender a vivir de una manera distinta, sabiendo que esa persona ya no está, que estuvo en mi vida en su momento y yo hice lo que podía hacer, lo que estaba a mi alcance. Y en algún sentido uno, por ejemplo, hay muchos grupos de apoyo para padres que pierden un bebé durante la gestación o próximo al parto, después del parto. Hay muchos grupos de apoyo donde se le acompaña a los padres para que ellos puedan entender que esa persona siempre va a estar ahí, de que lo podemos recordar en su natalicio, si llegó a nacer, en el día en que falleció, se pueden hacer esas remembranzas
y de que sepan que siempre va a estar ahí en su corazón, pero yo necesito aprender a vivir y tal vez en algún sentido darle un sentido a esa vida y a esa muerte. Por ejemplo, hay personas que han perdido un bebé o han perdido a un hijo y ese dolor lo transforman, rescatando la parte de resiliencia, lo transforman en acompañar a otros padres, en crear un grupo de apoyo, en servir a otros padres tal vez que no perdieron un hijo, pero tal vez no están tan conectados con sus hijos o que acompañan a madres que están embarazadas para que dentro de sus posibilidades hagan prevención de cuidar de ese embarazo o de ese bebé que acaba de nacer. Entonces es como que básicamente la invitación a que vivan esas emociones y ese dolor, esos sentimientos, que se puedan dejar acompañar, que se le pueda buscar apoyo y que poco a poco vayan aprendiendo a vivir con esa pérdida. Y en el caso de la resiliencia, que no es solamente aprender a vivir con esa situación, sino también encontrarle un sentido. ¿Qué esto viene a enseñarle a mi vida? ¿Con qué yo me quedo? ¿Qué yo puedo rescatar de esto? Eso ayuda bastante a uno poder continuar y a darle sentido a la vida. Así es, pues no queda más que cerrar este programa con, de verdad es una etapa que no queremos vivir a tan temprana edad, ¿no? Hablando de el bebé, que siempre una madre proyecta de que un hijo es el que la va a despedir, no que la madre va a despedir a un hijo, pero que es nuestra realidad y que al final de cuentas existe lo que es la muerte de cuna, existe la muerte prenatal, que fuera del sentido médico o biológico, ¿no? Está esta parte emocional en donde la mamá tiene un dolo, el papá tiene un dolo y el hijo, si es que lo hay, ¿no? Tiene un dolo, o hijos, ¿no? Tienen un dolo como tal, ¿no? Entonces, de verdad, yo los invito, reitero, a que si tienen más dudas, contacten a la licenciada, me contacten a mí, lo dejen en la caja de comentarios, porque a lo mejor es un tema que no les gusta escuchar, ¿no? Que no es un tema muy bonito, pero que es visible y lo tenemos que en realidad no tomarlo como conciencia, ¿no? Y como me decía la tanatóloga, al final de cuentas la muerte es algo que está en nuestras vidas, siempre, 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 y que la vida es lo único que tenemos prestada, ¿no? Pero la muerte es algo que tenemos seguro y hay que aprender a quitar el miedo, y yo creo que si iniciamos desde estas etapas, ¿no? En poder asimilarla, poder platicar con ella, y tenemos una gran ventaja los mexicanos, ¿no? De que tenemos el 1 y 2 de noviembre, que es conocido a nivel mundial gracias a la película Coco, ¿no? En donde vemos la muerte como trascendió, ¿no? Trascendió y viene por esta cuestión cultural, religiosa, ¿no? 1 y 2 de noviembre a saludarnos nuestros familiares de forma espiritual. Tenemos esa ventaja a nivel cultural. Dio su propósito. Pero a nivel emocional, cuando pasa, de verdad cuando pasa, y no lo sabes asimilar, vienen todas estas consecuencias, y de verdad yo cierro este video invitándolos a que si tienen dudas, nos las hagan saber, y si tienen alguna inquietud, pues bueno, vayan con un profesional, ¿no? También no es nada más el hecho de échale ganas y las palmaditas en la espalda y ya no, es todo un proceso que de verdad nosotros estamos para apoyarlos, los profesionales en esto están para ayudarlos, y de verdad que yo sé que no es algo bonito, pero es algo que se tenía que tocar, que próximamente tenemos otros temas, ¿no? Que están súper, 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 súper bien, y que la verdad los van a emocionar,
pero que para iniciar toda esta trayectoria que tenemos para esta nueva sección, pues hay que fundamentarlo y basarlo, ¿no? Que no solo está la concepción, que fue el programa pasado, que también está esta parte de pérdida. Yo feliz de poder tener esta oportunidad de llevarle estas informaciones a las familias que viven esta realidad, a los que están alrededor de alguien que vive esta realidad. Me quedo agradecida, me quedo a la orden y también los invito a que cuando tengan la necesidad lo puedan conversar, puedan buscar ayuda. Nosotros aquí estamos a la orden también y hacerles la invitación de que nos acompañen en nuestras redes sociales. En mi caso me encuentran como Cesarina Minier, tanto en Instagram, en Twitter como en YouTube. Y asimismo, como tú mencionaste, tengo un grupo de WhatsApp donde acompaño ofreciendo información de valor sobre diferentes temas de alimentación, educación, crianza, vida en familia y estados emocionales en general. Así es que quedamos a la orden y gracias por su compañía. No, al contrario, gracias a ti, gracias a todo el público que nos ve y que nos va a ver, y nos vemos dentro de 15 días con el siguiente tema. Muchísimas gracias. Bye, bye.